Arrancamos entonces la parte de gestión de tiempo. Eh, para poder hablar de tiempos, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Para lo cual, entonces, la gestión de tiempo significa hacer un diagrama temporal, que nosotros lo habíamos llamado diagrama de Gantt, y eso nos requiere una sincronización entre lo que queremos hacer y los recursos. Eh, el tiempo es un recurso. El dinero es otro recurso. Eh, el WS es el Work Breakdown Structure, es el desglose de tareas, es decir, Work Breakdown, Work es trabajo, Breakdown sería como cuando uno eh, desmenuza, la imagen que me viene es agarrar un pedazo de queso de rallar y que uno lo empieza a desmenuzar, que lo va desgranando. Eh, y que nosotros lo traducimos como desglose de tareas. Entonces viene el cliente, nos pide un coso y a partir de ese coso nosotros vamos elaborando los pedacitos que queremos para llegar al objetivo final. Es decir, los pedacitos para llegar al producto final, desarmando ese coso en cositos, en milicositos, en microcositos y en nanocositos. Eh, Como siempre, Dilbert nos provee un poquito de humor para tratar de entendernos. Este es el plan de trabajo que me pidió. Nuestro equipo está trabajando día y noche en otros proyectos. Asumo que dejaremos de comer, de dormir y de bañarnos para hacer este nuevo proyecto. La segunda semana estaremos hambrientos, apestosos y delirantes. Seremos animales salvajes e impredecibles. Actuaremos como chimpancés violentos y peligrosos. Este dibujo muestra que en la tercera semana estaremos todos muertos. ¿Y ahora lo quieren 2 semanas? Nunca mezcles dibujos con sarcasmo, claro. Lo único que entendió el jefe es que en la tercera semana iban a estar todos muertos, entonces quiere que lo hagan en 2 semanas antes que se mueran, pero que lo terminen. Entonces, esto muestra que el tema tiempos es un tema que merece ser tratado con seriedad. Eh, Seguimos con un poquito de humor. ¿Qué significa M2 en tu línea de tiempo? M2 es el error de gerenciamiento número 2. Usualmente eso ocurre alrededor de la tercera semana. Nosotros no consideramos ningún error de gerenciamiento. Ese es el EM1. Y creer que no va a haber errores. Bueno, vamos a hablar ahora del Work Breakdown Structure. Entonces, nosotros habíamos hablado que arrancábamos con la etapa de planificación, eh, que tenía dos partes en la primera columna. Ustedes recuerden que las columnas eran los grupos de procesos y en las filas tenían las áreas de conocimiento. Entonces, eh, nosotros habíamos visto en azul que teníamos el desarrollo del Project Charter, de la carta constitutiva del proyecto en el proceso de iniciación, eh, y identificar los interesados, los stakeholders. En la parte de planificación, lo primero era hacer el alcance del proyecto, para lo cual teníamos que buscar los requerimientos y definir el alcance. Y ahora, dentro de la parte de planificación, continuamos con lo que está en rojo. Es decir, el crear el WS, es decir, el desglose de tareas, hacer un plan de planificación de gerenciamiento, definir actividades, secuencia de actividades. Fíjense que una cosa es definir actividades y otra cosa es definir secuencia de actividades. Las actividades de por sí no tienen una relación temporal. Es decir, cuando yo digo, voy a desarrollar este coso, lo voy a dividir en cositos, después en milicositos, en microcositos, no estoy diciendo cuál microcosito se tiene que hacer antes o después que otro, porque el WS no tiene en cuenta tiempos.
El WS lo que hace es desglosar tareas. Vamos a ver hasta qué límite. Estimar los recursos necesarios para actividad, estimar la duración de cada actividad y desarrollar la actividad. Vamos a un resumen. Planificar la gestión del alcance, que ya lo hemos visto, y ahora nos viene crear el WS. Entradas. Plan para la dirección del proyecto. Fíjense que el plan para la dirección del proyecto es fundamental que se tiene que hacer en la etapa de planificación. Documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, herramientas y técnicas, juicio de expertos, descomposición, es decir, ir desgranando las tareas, salidas, línea base del alcance, actualizaciones a los documentos del proyecto. Siempre nos aparece como si fuera un sello el plan para la dirección del proyecto al principio, con los documentos del proyecto, y a la salida siempre actualizaciones de los documentos del proyecto. Así que cada cosa que uno va haciendo tiene que ir documentándola y que quede dentro de toda la documentación del proyecto. Bien, sigamos entonces adelante. Tenemos el alcance del producto y del proyecto. Con respecto al proyecto, tenemos proyectos con enfoque predictivo y proyectos con enfoque adaptativo o ágil. Es decir, que se va a ir reactualizando el alcance del proyecto a medida de que se va desarrollando, lo cual evidentemente no es recomendable que sea la primera forma de encarar un proyecto. Es toda una tecnología de diseño aparte que se llama desarrollo ágil y que requiere mucho soporte de conocimiento y aparte tecnológico porque es un montón de variables que se están monitoreando y que con inteligencia artificial van reestructurando el proyecto. ¿Qué es lo que hace el WS? Describe el trabajo para completar el proyecto. Es fundamental tener el WS porque nos permite a nosotros, entre otras cosas, elegir a la gente que va a trabajar en el proyecto, qué tarea va a tener cada uno de ellos y es decir, asignar tareas y definir roles y responsabilidades significa voy a trabajar con Juancito que sabe diseñar impresos, con Luisito que sabe de telecomunicaciones, es decir, y de comunicaciones inalámbricas, y que en definitiva me está clarificando qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Les puedo asegurar que si uno hace bien el WS, después implementarlo es muchísimo más fácil que estar trabajando como en general estamos acostumbrados a ir improvisando. El WS tiene que ser tomado con seriedad. El WS tiene que ser hecho probablemente varias veces e incorporando a aquellos que vayan a trabajar en el proyecto y que tengan experiencia y que nos puedan aportar ideas y que nos puedan aportar puntos de vista distintos a los de los gerenciadores del proyecto. Nos va a facilitar la comunicación porque sabemos de qué estamos hablando. Uno puede tener una sentencia del proyecto, un renglón del WS, y decirle al que está encargado cómo va el diseño del impreso. Y que se puede decir está hecho en un 48%, en un 55%, es decir, se da una idea de avance cuando uno tiene bien definido qué es lo que tiene que hacer. Para los que siguieron electrónica, es lo que nosotros habíamos llamado KISS, Keep It Short and Simple, desglosar un
proyecto grande en varios proyectitos chiquitos y llegar a un nivel de detalle, un nivel de desglose que tiene que tener un límite razonable. Si no puedo decir, tengo que hacer una tarea que sea mover un cuarto de vuelta el tornillo de un potenciómetro. El WS tiene que cubrir la totalidad del proyecto y no se puede duplicar ninguna actividad. Con lo cual, esto significa que no hay nada que quede sin analizar. Esto requiere, y ahí tenemos, por un momento tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos. Es decir, ¿somos nosotros de los que les gusta improvisar sobre la computadora? ¿Somos aquellos que nos sentamos frente a la computadora antes de tener bien en claro qué es lo que queremos hacer? ¿Somos nosotros los que nos gusta trabajar primero en papel y después en la computadora? ¿Nos sentimos cómodos y seguros con el método que estamos utilizando? A ver, con franqueza, analicemos cada uno de nosotros cómo trabaja en la vida cotidiana. Eh, ¿Cuándo nos ponemos a estudiar? 3 días antes del parcial? ¿O vamos haciéndonos un proyecto de la materia y lo vamos siguiendo clase a clase? O digo, cada 15 días rearranco y me pongo a estudiar la materia. Escucho opiniones. ¿Qué les parece lo que estamos diciendo? ¿Es algo novedoso? ¿Es algo que lo habían pensado en algún otro momento? Los escucho. Yo nunca pensé una materia como un proyecto, pero depende de la materia. Por supuesto. Pero, ojo, para lo cual, en la primera clase, para que uno pueda hacer un proyecto o una materia, en la primera clase tiene que tener bien en claro qué es el coso. Es decir, en la primera clase hay que decir, esta materia consta de, qué sé yo pongo el caso que a mí se me ocurre que conozco. En primer lugar, herramientas de desarrollo. En segundo lugar, arquitectura del procesador. En tercer lugar, sistemas operativos en tiempo real. Y en cuarto lugar, procesamiento digital de señales, por ejemplo. Insisto, hablo de lo que yo más o menos conozco. Si uno dice eso, ustedes saben, y tienen el programa analítico de la materia, ustedes pueden ir planificando con los diagramas temporales que les da la cátedra. Es decir, saben que el primer parcial es en tal fecha, que el segundo parcial es en tal fecha y que la presentación de trabajos prácticos es en tal fecha. Eso debería ser lo normal de ambos lados. Si la presentación por parte de la cátedra en las reglas del juego, que incluyen los objetivos y la metodología de trabajo, y del alumno que se tendrá que poner le tendrá que dedicar N horas al seguimiento de cada materia. Esta es una de las razones por las cuales nosotros decimos que la materia esta, proyecto final, se tendría que dividir en dos partes, una que sea el desarrollo del proyecto final y otra que sea gestión de proyectos, por ejemplo, que se tendría que venir mucho antes en la carrera, para que la puedan ejercitar. De hecho, la carrera es un proyecto en sí. Lo que pasa es que la carrera es un proyecto, sí, pero en el cual no tenemos todas las variables. No, pero se da el WBS, se puede llegar a hacer las materias, el Gantt, y con las correlatividades tenés todo lo que es la parte del enlazamiento de una tarea con otra.
no nos Proyecto olvidemos largo, que en ese sentido ahí sí te doy la venia, que es como para tomarlo como un proyecto es un poco largo, pero tiene prácticamente todas las características. que es muy difícil de implementar con la filosofía de la Universidad Argentina, en el sentido que cuando yo entro en la universidad en primer año, ¿quién me dice que el profesor que hizo el programa analítico de una materia que está en quinto año vaya a seguir vivo o que esté Claro. en la universidad cuando llegue a quinto año? Porque el profesor tiene mucha autonomía, producto de del anquilosamiento, de digamos, la burocracia nos lleva a que el cambio de plan de estudios es una tarea titánica. A nadie en su sano juicio se le ocurre hacer un plan de estudios. Sinderman está decidido, por ejemplo, a retirarse por completo de la universidad antes de que sea tiempo de hacer el nuevo plan de estudios. Es, es una tarea terrible. Yo participé en el plan de estudios actual y les puedo asegurar que fueron horas, 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 simplemente como colaborador, ¿eh? Entonces, el que tiene que llevar la parte de dirección de un plan de estudios tiene que tener un montón de cosas en la cabeza, es muy complicado. Entonces, los planes de estudio se anquilosan. En tecnológica, ¿saben cuál es el plan de estudios actual? 1995. Modificado, pero 1995. Eh, de vuelta, si fuera al revés, si fuera un plan de estudios dinámico, las autoridades de la universidad dicen, este es el plan de estudios, este es el contenido de cada una de las materias y ese contenido se va actualizando. En el plan de estudios de tecnológica, por ejemplo, para el equivalente de electrónica digital 3 de UNSAM, se ve microprocesadores de 16 bits, pero como algo novedoso. En fin, entonces, de vuelta, es esto que estamos planteando nosotros, deberíamos tomarlo como forma de organizar nuestras actividades profesionales. En este momento, la actividad profesional de ustedes es la universidad. Entonces, esta es una metodología válida para prácticamente cualquier tipo de tarea que requiera un desarrollo y una planificación. Entonces, el WS dijimos que es el punto de partida. Cuanto mejor esté hecho el WS, la implementación va a ser mucho más fácil. Y nos permite a nosotros entrar en el WS con un montón de información. Si yo tengo que restricciones en cuanto al tamaño de la plaqueta que tengo que diseñar porque tiene que ir a un determinado lugar y que tenga un cierto volumen, por ejemplo, y forma, por ejemplo en un satélite o por ejemplo la fuente de alimentación del Apple II en la película que vimos, entonces tengo que buscar información de cuál es la mejor tecnología para tratar de achicar volúmenes y de optimizar el uso del espacio. Y a su vez entonces facilita la comunicación porque yo puedo preguntar cómo está el desarrollo del punto 3246 del WS. Entonces que es un punto bien específico en el cual, por ejemplo, yo tenía dudas de que se pudiera implementar. Dijimos entonces que tenemos que analizar la totalidad del proyecto, dividiéndolo en actividades, y sin duplicar ninguna actividad. Porque duplicar una actividad significa gastar tiempo al cohete y significa gastar recursos. Entonces nosotros vamos a tener el proyecto que vendría a ser el coso. Después tenemos los componentes. Imagínenselo como que este rectángulo que nos aparece aquí está compuesta por piezas de un rompecabezas.
Entonces, estas piezas del rompecabezas las llamamos componentes. A su vez, una de las piezas del rompecabezas lo divido también en componentes y cuando llega al punto más chiquitito que yo puedo seguir para no caer en detallismos innecesarios, se llama paquetes de trabajo. Entonces, esta sería el tema para definir nosotros. ¿Cuál es el tamaño de este paquete de trabajo? ¿Por qué? Porque la cantidad de niveles que yo voy a ir eh, obteniendo de componentes va a depender de la magnitud del proyecto. Es muy distinto hacer, qué sé yo, el control de nivel de una bomba, de un tanque de agua del edificio, es distinto la cantidad de componentes que voy a tener en el desglose a pensar que voy a desarrollar un satélite que vaya a poner en órbita en Marte. Entonces, ahí la cantidad de etapas de componentes va a ser mucho mayor. El tema es, ¿qué cantidad de etapas de componentes voy a poner? Deberá determinarse de acuerdo con el tamaño mínimo que puedo llegar a tener de paquetes de trabajo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, todo claro. ¿No? Bien, gracias. Entonces, hay que hacerla con cuidado, con seriedad, y usando siempre como referencia el PMBOK. Les recomiendo que traten de agenciarse del PMBOK porque es una herramienta accesible. Ustedes van a ver que el lenguaje que utiliza es muy fácil de entender, no usa tecnicismos extraños, está todo representado por medio de gráficos. Si estos gráficos, por ejemplo, están sacados del PMBOK. Entonces, es necesario tener en cuenta, cuando uno va a estar haciendo el WS, descomponer eh, el objetivo en tareas y esto que aparece acá, asesoramiento de expertos, es fundamental. Esto que nos aparece a nosotros, la opinión de los expertos, se va a repetir en innumerable cantidad de veces. ¿Por qué? Porque si yo no hice antes un proyecto similar, voy a tener que o bien tirar la perinola para ver qué me sale, o bien preguntarle a alguien que tenga experiencia en algo para que me ayude. De vuelta, el tema de la fuente de alimentación del Apple II en la película. Entonces, ¿con qué entro y con qué salgo dentro del WS? Entro con el plan de gestión de alcance, fundamental, la declaración del alcance, es decir, cuál es el objetivo del proyecto, documentos de requerimientos que pueda llegar a tener. Cuando hablamos de factores coyunturales de la organización, significa las características organizativas y burocráticas que tenga la empresa en la cual voy a hacer el trabajo. Con lo cual, si es una empresa, un desarrollo, un desarrollo digamos mínimo que estoy haciendo yo, estoy haciendo emprendimiento yo solo, tengo que fijarme algunas pautas en cuanto a cómo es que me voy a manejar. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a meter la mano en el bolsillo de la empresa para sacar plata para comprar café? ¿O para comprar el asado del domingo? ¿O me voy a manejar con una política de que voy a poder retirar del capital de la empresa una determinada cantidad de dinero mensualmente? Eso forma lo que llamamos factores coyunturales de la organización. Lo que puse este ejemplo muy trivial del manejo del dinero para diferenciarnos, esta es una frase célebre que no me pertenece, entre lo que es una microempresa y un megaboliche. El megaboliche es el que se hacen las cosas como salgan,
hay una caja en la cual saco plata para ir a comprarme el sándwich y saco plata para pagarle al proveedor de circuitos impresos. Y al final del día me fijo cuánta plata me quedó. O bien, es decir, tengo partidas para esto y partidas para esto. Entonces tengo una partida para gastos de mantenimiento, café, electricidad, internet, y tengo que respetar la asignación de esa partida. Y están los procedimientos de la organización. Hoy en día nos estamos dando cuenta con la pandemia lo necesario que son procedimientos, como para saber qué tengo que hacer yo para ir al supermercado o qué tengo que hacer yo para viajar de capital a provincia. Hay un procedimiento. Bueno, eso significa procedimientos de la organización. Después tenemos que hacer la descomposición, dijimos, con la opinión de expertos, y a la salida vamos a tener el alcance establecido y documentos de actualización del proyecto, porque ustedes recuerden que tenemos que estar siempre pendientes del control, de la supervisión y el control del proyecto. Esto es lo que llamamos habitualmente realimentación. Asesoramiento de expertos es fundamental, buscar gente que nos pueda llenar los huecos que tengamos nosotros en el conocimiento. Hoy en día tenemos múltiples fuentes para buscar asesoramiento de expertos. Hoy en día, cuando tenemos un dolor que nos preocupa, entramos en Google y decimos, tengo dolor en la parte derecha o en la parte izquierda del vientre, y entonces me aparecen un montón de alternativas. Esa sería una primera forma de asesoramiento de expertos. Si no me satisface o no me sirve, o si es algo muy específico, y que no encuentro ninguna de esas alternativas maravillosas que me ofrece Google, tendré que contratar a algún experto. En esas es un amigo y le puedo pedir que me ayude en algo, o en una de esas es necesario que tenga que pagarle a alguien que me va a permitir ganar dinero. ¿Qué significa armar el WS? Significa hacer un alcance del proyecto, una sentencia de alcance del proyecto, es decir, ¿qué incluye y qué excluye el alcance del proyecto? Los requerimientos, toda la documentación necesaria para poder implementar el proyecto, se tiene que prever, porque en esas tengo que comprar normas. Voy a desarrollar un producto USB. Bueno, tengo que comprar la norma USB que me cuesta como $10.000. La otra es hacer el producto sin tener la norma y ver si después cuando lo mando a aprobar, de acuerdo con las normativas, tengo o no la aprobación, que es un riesgo. Entonces tengo que prever conseguir la documentación que necesito para poder llevar adelante el proyecto. Y la cultura de la organización son los procedimientos, dijimos, los templates, las plantillas que tengo que utilizar para realizar cada uno de los procedimientos, con registros y con lo que aprendí en los proyectos previos. Por esto es que insistíamos en cada uno de los casilleros del desglose de lo que era la planificación del proyecto, ir anotando en el acta del proyecto las modificaciones que se vayan haciendo e ir incorporando una historia del proyecto. Entonces, el WS se puede hacer de varias formas distintas. La primera es según las fases. A ver, veamos. Supónganse que quiero hacer una nueva versión de un software. Lo que llamamos acá
la versión de software 5.0. Entonces, esta versión de software 5.0 nos lleva a nosotros a dividir en varias partes. Tenemos la gestión del proyecto, acá tenemos los requerimientos del producto, el diseño detallado. Si acá estamos en la gestión del proyecto, planificación con reuniones y administración. Acá tenemos, se determinaron los requerimientos del producto. ¿De qué? Del software. Se hace documentación de usuario y se genera material de entrenamiento, porque se supone que este software va a ser utilizado por gente que tiene que ser entrenada. Entonces, dentro de los requerimientos del producto va a estar también el material que voy a tener que generar para capacitar al que va a ser el usuario final del software. Fíjense ustedes lo importante que es planificar con el objetivo claro. Este es un software que va a ser utilizado por gente que necesita ser capacitada. Y esto lo tengo que tener en cuenta desde el momento de la planificación del proyecto. Después vamos al diseño detallado, hacemos el software con documento de usuario y material de entrenamiento. Es decir, que si ustedes se fijan, en cada una de estas columnas vamos a tener material de entrenamiento, porque tanto en la implementación como en la integración y ensayo se van sacando experiencias que tiene que incorporarse para que el usuario final esté capacitado de aprovechar este software que se está diseñando. Entonces, la implementación es desarrollo de un pedacito de software, es decir, todo esto es el nuevo software que se va a hacer, todo esto. Un pedacito está vinculado con implementación, con su documentación y material de entrenamiento, y la integración y desarrollo del software con documentación y material de entrenamiento. También se puede hacer a través de los entregables, y acá estamos hablando, de acuerdo a la organización del WS, de acuerdo con las fases, o de acuerdo con los entregables. Por ejemplo, supónganse que quiero hacer un vehículo aéreo. Entonces puede ser un helicóptero, un dron, puede ser un avión. Siempre gestión de proyecto. Capacitación del personal que va a trabajar en el proyecto, equipos de entrenamiento, lugar de entrenamiento, servicios, documentos. Y acá viene la parte propiamente dicha del vehículo aéreo. Fíjense que en realidad el desarrollo del vehículo aéreo es un pedacito de todo lo que es el WS. Entonces, el vehículo aéreo va a tener estructura, motor, sistema de comunicaciones, sistema de navegación y sistema de control de incendios. Pero hay un montón de otras cosas que van a ir apoyando a este desarrollo. Entonces, el WS tiene que ser el centro del mapa del proyecto. Para lo cual vamos a tener que para la creación del WS tenemos que definir el alcance por un lado, para lo cual tenemos que recoger requerimientos de los que van a ser los usuarios finales. Y luego hacer un manejo, un gerenciamiento del alcance del proyecto. Esto nos va a dar el plan de gerenciamiento del proyecto, que lo habíamos visto que aparecían un montón de veces, los requerimientos de la documentación y las sentencias del alcance del proyecto. Todo esto me permite, junto con las características de la empresa, que nos dan el entorno o el microcosmos de la empresa, nos permiten crear el WS. Que la creación del WS nos permite, analizándolo, ver si finalmente vamos a validar el alcance del proyecto. Si el WS que hicimos nosotros tendría que ser como una verificación. Si llevamos adelante el WS y se cumple todo, ¿obtenemos el producto que queríamos? Bien, en base a todo esto, entonces, generamos el WS que va a tener el plan maestro del proyecto,
el desarrollo del plan maestro del proyecto, definiendo actividades, estimando costos, determinando presupuesto, identificando riesgos y haciendo un análisis cualitativo de los riesgos. Entonces, los riesgos que nosotros mencionamos acá son aquellos factores que no puedo manejar yo, porque no puedo impedir de que me llueva 2 semanas seguidas, y si estoy haciendo una construcción, no puedo impedir eso, pero puedo tomar algún tipo de previsiones. Si me llueve 2 semanas seguidas, en primer lugar tengo que prever mecanismos de desagote apropiados, no sea cosa que se me inunde la construcción, y tratar de aprovechar esas 2 semanas de tiempo de lluvia como para que la gente pueda llegar a hacer algún otro tipo de tarea. Veamos un ejemplo que habíamos presentado en el barrido que hicimos en el primer capítulo, en la primera clase. Vamos a armar el WS por entregables, que era la segunda opción. Habíamos dicho que era según las fases del proyecto o de acuerdo con los entregables. Entonces, de acuerdo con los entregables, es una de las opciones, vamos a analizar la construcción de una bicicleta, viendo cómo es que voy a fabricar una bicicleta. Entonces, voy a fabricar una bicicleta dividiendo el proyecto bicicleta en ruedas, cuadro, bielas, es decir, los pedales, la cadena. Bueno, son entregables cada uno de esos, porque yo no me voy a poner a armar eslabón por eslabón la cadena de tracción. Voy a tratar entonces de armar bloquecitos con esos entregables, y cada uno de esos bloquecitos va a ser una línea, una columna dentro del WS por entregables. Voy a tener en cuenta entonces cuáles son los entregables intermedios. El entregable final es la bicicleta. Los entregables intermedios: armar rueda delantera, armar rueda trasera, armar el cuadro. ¿Qué necesito para poder lograr esos entregables? Y las actividades que voy a tener que realizar para llegar a esos entregables. Hay otro libro que es de la misma institución que el PMBOK, que es una forma de estudiar cómo hacer un buen WS. Fíjense la importancia que tiene el WS, que el PMI hizo un documento exclusivamente orientado a cómo hacer un buen WS, asintiendo de que es el corazón del proyecto. Y que tiene un montón de ejemplos de distintas industrias. La industria aeroespacial, de la construcción, de farmacia, de comunicaciones. Es una buena cantidad de ejemplos analizados en profundidad en base a un esquema principal. Entonces, veamos entonces la bicicleta, cómo la encaramos, cómo la construimos. La dividimos. Recuerden ustedes que estamos dividiendo el WS por entregables. Entonces, cada columna es un entregable. Tenemos por un lado el cuadro, que está constituido por el cuadro propiamente dicho, más el manubrio, más las horquillas, más el asiento. Las bielas, que serían los pedales, las ruedas. Y acá tenemos una división en rueda delantera, rueda trasera. Y acá fíjense que estamos dividiendo el grado de detalle de acuerdo con el color. Entonces, el objetivo principal es lo que llamaríamos el nivel 1, y lo representamos en oscuro.
después en un gris oscuro, lo que sería el nivel 2, en un gris más claro, lo que sería el nivel 3, y en un gris más claro aún, lo que sería el nivel 4. Los frenos es un entregable, los cambios es otro entregable, el armado, es decir, la integración, es otro entregable, es decir, tener la bicicleta armada con el concepto, diseño, ensamble y ensayos. Entonces, ensayo partes primero, y después ensayo el producto y después hago un tercer ensayo, que es el ensayo con clientes. Es decir, le doy a algunos clientes el producto como para que lo ensayen y vean si los satisface. Y tenemos también que un entregable, claro, un entregable es el gerenciamiento del proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que establecer como razonable en el WS? Tengo que tener en cuenta si el WS me permite estimar los recursos y el tiempo necesario para producir cada entregable. Acá aparece un tema muy importante en cuanto a vinculación de las etapas. Dijimos que el WS no habla de tiempos, pero el WS sí me permite a mí generar el diagrama de tiempos. Con esto, entonces, lo que decimos nosotros es que necesitamos nosotros para poder tener un diagrama de tiempos el WS. La respuesta es sin lugar a dudas que sí. Y también, según habíamos dicho, la designación de, de los ítems dentro del diagrama de tiempos se corresponde con la designación en el WS. Entonces, si yo tengo la tarea en el WS 1.4.2.3 y que se llama diseño del circuito impreso, en el diagrama de tiempos tendré también 1.4.2.3 diseño del circuito impreso y me va a aparecer como una barrita en el diagrama de tiempos. Se corresponden los ítems del diagrama de tiempos con los ítems del WS. Es decir, de hecho, el software a mí me permite estar viendo simultáneamente la designación de acuerdo con el WS y pasarlo al diagrama temporal. Tengamos en cuenta que el WS no nos representa tiempos, nos da el soporte necesario para hacer el diagrama de tiempos. Si hay entregables intermedios, eso me lo tiene que decir el WS. Cuando estoy analizando, uy, me olvidé un entregable intermedio que era la foto de las partes constitutivas del proyecto, de los pedazos del proyecto. No lo tuve en cuenta. Era un entregable porque me lo pide el gerente para tener la certeza que se está trabajando bien. Después, y hay otra parte importante respecto de la documentación, que es uno de los grandes cánceres en general de los argentinos. Si no lo tenemos obligado por una estructura de empresa que nos lo exige. Documentar todo de manera tal que si este documento, este WS, lo toma una persona que no haya participado en el WS, comprenderá qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, pregunto, ¿lo he hecho el WS con el detalle suficiente, con las herramientas tecnológicas actuales que me permiten colocar comentarios como que salen a la vista cuando yo paso, por ejemplo, el cursor sobre ese ítem del WS? Me permiten a mí que el tercero que viene a producir, a desarrollar el proyecto, entienda en qué consiste el proyecto en base a lo que yo escribí, en base al WS. Y acá aparece una cifra muy importante. Se suele desglosar toda tarea que implique más de 2 semanas o más de 80 horas por persona.
Es decir, que ese es el límite. Si yo tengo una tarea de 200 horas, no me sirve tenerla como 200 horas, la tengo que dividir hasta llegar a del orden de 80 horas por persona, de los integrantes del proyecto, perdón, de la tarea. No es que sea 79 está mal y 81 está mal. Perdón, no es que 79 esté bien y 81 está mal. Es un orden de magnitud. No se olviden ustedes que esto tiene mucho de empírico, de ver qué es lo que ha estado funcionando y por lo tanto este número 80 es un número empírico que significa más o menos 2 semanas de trabajo por persona. Algunas de las reglas que habíamos mencionado. Para hacer un buen WS hay que involucrar a quienes van a trabajar en el proyecto, revisar WS de proyectos similares, mantener el WS actualizado, establecer suposiciones sobre las tareas inciertas y recordar que el WBS identifica los entregables, pero no indica su orden cronológico. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, supongamos que queremos hacer un desarrollo de software. Tenemos la parte de gerenciamiento de, de la parte 1.1, requerimientos del producto, y que acá, fíjense que el WS puede llegar a ser un poco complicado de realizar el diagrama de, este, de rectángulos. El requerimiento de producto me lleva implementación de soporte futuro. Bueno, acá estamos en un caso que el objetivo de esto es mostrar que el WS puede ser más o menos complejo y que involucra etapas que tenemos que tener en cuenta de acuerdo con el proyecto, como por ejemplo la parte de test para la parte de puesta en el mercado y después la parte de soporte. Soporte significa entrenamiento, soporte de usuario final y soporte del producto. Entonces, es distinto el soporte del producto, que puede significar actualizaciones, que el soporte del usuario final. El WS puede ser incremental. A medida que voy desarrollando el WS, voy a poder ir desgranando más en detalle. Es decir, no es que tenga el WS sea algo estático, que yo digo voy a tener 28 raviolitos, es decir, esos rectangulitos, 28 raviolitos. No, sino que va a ir creciendo a medida que vaya avanzando en el WS. Se lo llama por eso WS incremental. Estoy haciendo una etapa acá, la voy desarrollando y acá me aparecen algunas ideas que después las voy a tener en cuenta para ir desglosándolas en la siguiente etapa y así sucesivamente. Entonces, el WS, por ejemplo, miren ustedes cómo con la indentación, como si estuviera escrito en C, la indentación me está dando el grado de detalle. Observen también que me cambia el tamaño de la letra para decir que esto está hecho idealmente con el Word. Voy avanzando, tengo hardware, tengo implementación de soporte futuro y voy avanzando en todas las instancias que estoy representando exactamente lo que vimos acá. Este diagrama de ravioles o diagrama de rectángulos lo voy llevando a una representación numérica que me arranca con la gestión del proyecto y que me va avanzando con la notación
y con la cantidad de subíndices que voy agregando. ¿Alguna pregunta? ¿Esto queda claro más o menos cómo ir elaborando el WS? Por mi parte, ninguna duda. Está bastante claro. Bueno, el WS se puede hacer como diagrama de jerarquía, que es lo que hemos visto hasta ahora en general, que probablemente es la forma que nos resulta más fácil de entender. Después representarlo como diagrama indentado, que vendría a ser como si estuviera lo estuviera escribiendo en C. Lo puedo hacer como un diagrama de burbujas, como si fuera una máquina de estados. Y después tenemos entonces en el libro este del PMI una buena forma de tener una base como para poder, eh, llegar al nivel que necesito de desarrollo y de detalle del WS. Acá también me dan ciertos tips de cosas que no me tengo que olvidar. Por ejemplo, en el caso concreto de desarrollar un producto, la parte de capacitación y la parte de test que no me la tengo que olvidar. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, tarea para la semana que viene. Todos ustedes cursaron Electrónica Digital 2, ¿verdad? Sí. Sí. De las dos especialidades cursaron Electrónica Digital 2. Entonces, para la próxima semana tendrán que presentar el desglose de tareas del proyecto que hicieron en Digital 2. Es decir, supónganse, olvídense que lo hicieron. Olvídense que lo hicieron. Cada uno tendrá que definir, recordar el proyecto que hizo en Electrónica Digital 2 y hacer el desglose de tareas. Digamos que ustedes ahora, digamos, traten de ser honestos con ustedes mismos, porque ustedes ya hicieron el proyecto y traten de abstraerse por un momento de que hicieron el proyecto y imagínense que lo tienen que hacer desde cero. Por un lado, la experiencia que vivieron les va a servir porque ya tienen en mente guardado qué es lo que no les dio resultado. Entonces, con ese proyecto para la semana que viene desglosado, después vamos a entrar en la gestión de tiempos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la gestión de tiempos? Básicamente, bueno, este acertijo ya lo habíamos resuelto cuando hicimos el barrido general. Vamos a hacer un diagrama de flujo del proyecto, que era lo que llamábamos el Activity on Node, y que es fundamental. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que ustedes después del desglose de tareas que tienen que hacer para la semana que viene, van a tener que hacer el Activity on Node en base a ese desglose de tareas, no de acuerdo como lo hicieron, sino que en base al desglose de tareas, hacer el Activity on Node para después determinar los caminos críticos. Nuevamente, estamos hablando de la planificación de una tarea, entre comillas, que nunca hicieron, que van a tener que hacer. Con esto, entonces, con el camino crítico, después recién vamos a analizar todos estos detalles de slack time y de tiempos de inicio y de finalización, y vamos a terminar en este tipo de diagramas para llegar, por último, al a la gestión de tiempos buscando optimizaciones en base al Activity on Node para terminar
en un diagrama de Gantt. Bien. Para poder llegar a este diagrama de Gantt, nos vamos a encontrar con tareas que no conocemos, para lo cual vamos a tener que utilizar algunas técnicas que nos van a permitir a nosotros establecer tareas cuya duración desconocemos porque nunca las hicimos antes. Para lo cual vamos a tener que analizar dos técnicas distintas, que es el PERT y Monte Carlo. Bien, que probablemente para ustedes en este momento sean dos frases totalmente desconocidas. Entonces, para la semana que viene el WS. Para dentro de 2 semanas se van a dividir en 2 grupos, que los arman ustedes como les parezcan, y tienen que hacer una presentación para dentro de 2 semanas de lo que es PERT y de lo que es Monte Carlo. Para la semana que viene tienen que indicarnos la constitución de los grupos y eso lo deciden ustedes como les parezca. Espero que hayan ya armado su grupo de WhatsApp para poder comunicarse entre ustedes y si no lo hicieron, la pongo en este momento en funciones a Celeste como para que los organice. ¿Cómo? Digo que listo, yo me encargo. Y si alguno se retoba, quiero saberlo como para sacar el látigo. Entonces, ¿quedamos de acuerdo en las tareas que tenemos de aquí hasta dentro de 2 semanas? Entonces, Sí. dentro de 2 semanas vamos a tener que hacer el diagrama, el Activity on Node y el diagrama de Gantt en base a lo que van a tener que hacer ustedes, que es la estimación por medio de Monte Carlo, de las tareas que no tienen la más pálida idea de cómo encararlas. Y no van a decir o 1 semana o 14 semanas sin ningún criterio. ¿Está clara la actividad que estamos planteando? Perfecto, entonces quedamos para la semana que viene. Yo ahora mismo lo voy a mandar. Ok, perfecto. Voy a actualizar el calendario. Vieron que les manda mensajes a ustedes. Voy a actualizar el calendario poniendo que las reuniones van a ser a través de Meet y que las actividades que tienen para la semana que viene y para dentro de 2 semanas, que les va a llegar periódicamente como recordatorios por correo electrónico. Genial. ¿Les parece bien? ¿Les gusta esta forma de trabajo? Sí. La verdad que está bueno, tipo, esta forma de tener que hacer una presentación. Tipo, es un poco más interactivo, creo. Sí, y es mucho más divertido que escuchar al embolante que les está hablando. ¿Sí? Y para nosotros también, es mucho más, van a ver que es mucho más productivo para ustedes, sobre todo porque después cuando terminen el Gantt, se van a dar cuenta de cómo fue que manejaron su proyecto en Digital 2. Ahí le pongo fecha, es 3 del 9 la semana que viene y 10 del 9 la otra, el jueves. Exacto. Y ahora va a ir el detalle a través del calendario. Marcelo consulta, ¿de qué cantidad de gente los grupos? Y yo creo que no más de 3. Aparte no da. Ok. A ver, Según mi lista son 6, con lo que 3 y 3. por eso. Más de 3 no da. Estoy viendo que somos 6 en este momento. Perdón, somos 8 con Diego y conmigo. Es decir que me parece que 6 es fácilmente divisible por 3. Recuerden que tienen que hacer una presentación para convencernos de que entendieron lo que es PERT y entendieron lo que es Monte Carlo. Es decir, una presentación significa un PowerPoint
bien elaborado, y después se turnan ustedes para distribuirse la presentación, que va a requerir un grado de coordinación al utilizar esta herramienta, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Esto era entonces todo por hoy. Perfecto. Bueno, yo ahora armo el grupo. Genial, Celeste. Bárbaro, gracias, Celeste. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Y ánimo que queda menos.